Buenos días, gente, espero que estén teniendo un excelente sábado. Vengo teniendo un video más al canal donde vamos a estar trayendo ni más ni menos que el Pokémon, el cual no le teme a los voladores ni tampoco a Vigoroth. Lo está haciendo en pantalla es a Trevenant, el cual va a estar siendo acompañado por lo que viene siendo Vigoroth y también a este Whiscash, que, gente, déjame decirte que lo llevamos con un factor sorpresa, así como lo ves. Lo llevamos con Disparo Lodo, Ventisca y Escalar, gente, el cual puede sorprender a más de uno. Ese Ventisca, como los Altaria, como los Abomasnow, como los voladores que, créanmelo, no lo ven venir. Aquí, ¿cuál va a ser la función? Simplemente quitarnos de encima al Vigoroth, que es un habitual en toda Copa Jungla, gente. Siempre lo vas a estar viendo y sabes lo molesto que es. Pero para eso es Trevenant, para poder solventar ese daño y el bola sombra, gente, que le pega todo y duele bastante. Déjame decirte que es la triste realidad. Y a menos de que esté llegando un Nocturne, que ahí sí pues no tiene nada que hacer Trevenant, que es bien raro, gente. Y si ves un Nocturne, pues te leo en los comentarios. Aquí vamos a ver con el combate donde no lo ve venir este tremendo Ventisca, el cual manda a dormir a lo que viene siendo ese querido Altaria. Pasamos al siguiente match donde estamos viendo a Altaria de Elite. Aquí cómo se maneja esa vaina, simplemente vamos a estar llegando a la avalancha con la intención de infligir daño. Esperábamos una posibilidad que nos quisiera hacer un catch, no lo hace, nosotros vamos a aprovechar y le aventamos el avalancha, el cual los joda perfectamente. Aquí vamos a estar llegando a otro avalancha más, se está quedando, quiere decir que tiene a Vigoroth o tiene otro Pokémon que puede hacerle bastante daño nuestro Vigoroth, así que mejor apuesta por aventar su ataque aéreo, avienta el segundo, ya le quitamos toda la energía, que eso es importante, gente. Hay que dejar completamente exprimidos a los Pokémon de los rivales. Aquí ya farmeamos con nuestro Trevenant, el cual, gente, tiene bastante energía. Yo voy a estar aprovechando esto. Nos quiso hacer un catch de un bomba germen, no caímos. Aventamos inmediatamente un bola sombra, el cual el rival se vio obligado a sacar su último escudo. Hacemos el cambio inmediatamente a nuestro Whiscash, gente, el cual va a estar aventando un escalar ventiscazo, un escalar, el cual ya conectamos, ya está a mitad de vida. Aquí vamos a dejar pasar ese cargado de ataque aéreo. ¿Por qué no avienta pájaro rosado? Porque aún sabe que tiene un problema que se llama Trevenant atrás, el cual con energía va a estar haciendo estragos. Aventamos el escalar, le bajamos el ataque, él tiene que aventar su cargado. Si no es pájaro rosado, no nos inmutamos porque lo aguantamos con el pecho. Entra ni más ni menos que Vigoroth y vamos a estarle aventando un escaldar hasta el excelente, el cual ya deja mitad de vida. Hacemos el cambio a lo que viene siendo nuestro Trevenant, el cual, gente, con un bomba germen va a ser más que suficiente para despachar a Vigoroth, el cual, bueno, dispénsenme, ahí ya ahí me equivoqué. Va a estar aguantando a las justas ese Vigoroth que avienta su cargado. Nos vimos obligados a tener que sacar el escudo. No pasa absolutamente nada porque ya a básicos lo llevábamos el combate. Pasamos al tercer match, gente. Quiero aprovechar el tiempo para invitarte a que te dejes un buen like, te suscribas al canal y me dejas un comentario de qué opinas de este equipo, qué opinas de la Copa Jungla o en qué puntaje andas en Go Battle League. Te voy a estar leyendo en los comentarios, y si te gusta el equipo, te gusta el contenido, las narraciones, porque déjame decirte que este es el único canal donde las manqueadas y las jugadas maestras salen en un mismo combate. Vamos a compártelo. Así que sin más, regresamos a este corte comercial y volvemos a lo que viene siendo el match de Mantine contra Vigoroth. Nosotros vamos a estar aventando lo que es un golpe cuerpo, el cual conectamos, quitamos escudo, me sirve, ya no llegamos a otro golpe cuerpo más. Entramos con Trevenant. ¿Por qué con Trevenant y no con Whiscash? Porque él va a estar sacando provecho para farmearme. No le quiero dar esa ventaja con Whiscash porque el disparo lodo no le va a estar haciendo absolutamente nada a Mantine y él puede tomar bastante ventaja. Aquí es verdad que me vio obligado a tener que sacar escudos, pero
había que jugársela, gente. Había que jugársela como nos la jugamos en esta jugada, donde vamos a estar aventando un bomba germen, el cual saca el escudo y le hacemos un catch, el cual, gente, puede significar la victoria en este combate. Bola sombra, casi mitad de vida, ya estamos a mitad de vida. Aquí vamos a ver ni más ni menos que la entrada de lo que viene siendo este Lantur. Y aquí es la parte donde extrañamos el bomba fango, porque pues no tengo nada para pegarle como debe a lo que viene siendo ese Lantur. Vamos a estar recibiendo el sur, el cual despachan a nuestro querido y amado Whiskas. Nosotros vamos reventando lo que viene siendo un bomba germen, el cual, gente, conectamos casi toda la vida de lo que viene siendo ese Lantur. Lo despachamos a básicos y a la entrada de Toxicroak ya tenemos un bola sombra, con el cual nos llevamos la victoria. Así que el equipo está bueno, gente. Si no lo usas es porque no quieres. Pasamos al cuarto combate, donde vamos a estar viendo un match de Lantur contra nuestro Vigoroth, el cual hacemos el cambio Whiskas. ¿Por qué haces el cambio? Porque quiero sacar a Vigoroth. Tienden a llevarlo como cerrador o como cambio seguro a Vigoroth, y necesito quitarme ese peso de encima. ¿Por qué? Porque tristemente, déjame decirte que Trevenant, su único problema es de que lleguen dos avalanchas de Vigoroth, y con ciertos factores nos puede tirar Vigoroth a nuestro Trevenant, es verdad, pero créanmelo, es calidad pura Trevenant. Ustedes lo están viendo, no tengo nada que estar haciendo, ni un hilo negro ni nada por decirlo. Ustedes están viendo directamente los combates, solamente saberlo jugar. Aquí despachamos a lo que viene siendo ese Vigoroth y nos topamos un problema llamado Talonflame, el cual, gente, tenemos que ser astutos, porque, bueno, ya no hay que ser astutos porque lo dejo pasar y lo llevamos la victoria. Cosas que pasan en el canal de Larso. Pasamos al siguiente y último combate, donde vamos a estar viendo la entrada de Quagsire, y Quagsire está en problemas porque el que tenemos atrás se llama Trevenant. Él nos acaba de dar cuenta que nos acaba de entregar al counter de los dos de atrás, llamado Pelipper, el cual está hermoso, su forma variocolor, gente, donde va a estar aventando Meteoro Bola. Yo esperaba un vendaval, no lo avienta. Nosotros sacamos el segundo escudo por miedo al vendaval. No nos avienta todavía lo que viene siendo el vendaval. Avienta Meteoro Bola. Nosotros vamos a estar empezando a hacer daño con lo que viene siendo los golpes cuerpos, y ya le obligamos a sacar sus escudos. Estamos en igualdad de condiciones. Yo tengo que ganar lo que viene siendo la ventaja del cambio, y el rival hace esto y nos entrega a Toxicroak. Literal, el rival aquí cometió muchos errores. Esto no es tanto una victoria por una jugada maestra, sino que el rival se desesperó y hizo lo incorrecto. Cuando hagas algo, ya quédate, entrega el Pokémon y no hagas esto. No hagas esto, porque miren lo que acaba de suceder. Despachamos a Toxicroak, tenemos energía para nuestro querido Whiskas para hacer daño a lo que viene siendo Pelipper. Entra lo que viene siendo nuestro Vigoroth, del cual ya tiene la energía suficiente para despachar lo que viene siendo ese Pelipper, y todavía nos damos el lujo de tener a Trevenant atrás, el cual, gente, con un bomba germen va a ser más que suficiente para llevarse la victoria en este combate. Así que, gente, ese es el equipo. Espero lo disfrutes, espero te sirva para lo que resta de la Copa Jungla, que se está quedando y se va el día viernes. Yo soy Raxo y te invito a que nuevamente te suscribas al canal y dejes un buen like, gente, que eso me ayuda un montón. Y sin más, nos vemos hasta la próxima. Saluditos.